La nave de reconocimiento se acercó al satélite como quien se aproxima a una herida antigua. La piel del mundo brillaba con una costra de minerales y capilares de luz que nadie en la tripulación supo nombrar. El radar devolvía siluetas de monolitos enterrados, y en la cubierta, la comandante apretó el borde de su visor hasta que los nudillos le dolieron. Los hombres y mujeres a su alrededor contenían la respiración como mandan los nervios cuando el miedo es un animal enjaulado. Había órdenes superiores, mapas de conquista y un imperio que había trazado esa órbita con tinta de hierro. Pero la nave no miraba a la vez a un mapa, miraba a una forma que se movía con una curiosa lentitud, una figura que parecía hecha de sedimentos y de canción. La criatura era delgada, de rasgos que desafiaban toda taxonomía humana conocida, piel nacarada como la lumbre de una concha al mediodía. Ojos anchos que reflejaban las estrellas y un patrón de membranas alrededor del rostro que vibraba cuando respiraba. Su primer gesto fue ofrecer un fruto extraño, arrugado por la atmósfera, y la comandante, por instinto profesional y por otra razón que no comprendía todavía, tomó el fruto y lo dividió. La tripulación observó, expectante. Era el primer contacto que no comenzó con un disparo. El universo contuvo el aliento. Una sensación pequeña, desconocida, apareció en el estómago de la alienígena cuando los sabores humanos tocaron sus receptores. No era solo placer. Era el deslumbramiento de un organismo encontrando una llave. La comandante lo vio en la inclinación de la cabeza del otro ser, en la expansión de sus membranas. Aquel gesto mínimo obligó a la comandante a mirar hacia atrás, hacia la Tierra, hacia promesas. La nave registró datos. Se sintió rutina. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La comandante estableció observaciones y rutinas. No había palabras que cruzaran la distancia, solo gestos, intercambios medidos. La comandante ponía pequeños bocados, la criatura probaba con cautela. Hubo una sensación de asombro en la base humana que se transformó pronto en determinación. En cada miembro de la tripulación latía la memoria de alguien que había jurado no volver a perder su hogar. La comandante traía en su pecho la voz de un niño que, en otra vida, había tarareado una canción de cuna. La melodía aparecía en su memoria en las horas de descanso y le recordaba por qué seguía viva. La alienígena, al probar la comida, no solo registró nutrientes, abrió canales internos que la especie no había exprimido hasta entonces. Cambios microscópicos reverberaron como notas bajas en un órgano. Era la primera vez que alguien veía a esa especie reaccionar de esa forma. Pequeños sonidos eléctricos comenzaron a registrarse en los escáneres al nivel de la membrana gustativa de la alienígena, y por primera vez los humanos detectaron patrones que parecían corresponder a recuerdos. La comandante, sin decirlo, juntó fragmentos de historias viejas, relatos de colonias perdidas, de banderas quemadas en algunos planetas remotos, de padres que agarraron a sus hijos y se lanzaron al vacío. Ese pasado no estaba lejos, era la razón por la que la nave estaba ahí. La determinación humana no necesitó más combustible que la memoria. Los humanos no rezan. Actúan. Con cada trozo de alimento, la criatura parecía recobrar algo que no era suyo, una resonancia de lo humano. Al mismo tiempo, fuera de su burbuja, una luz siniestra cruzó la distancia, una marca del imperio que se aproximaba. La flota atacante no era sutil. Sus sombras largas recortaban la nebulosa como si el mismo imperio fuera una lengua que quería probar el mundo. La comandante reunió a su gente y trazó planes improvisados y sencillos: proteger, estudiar, ganar tiempo. En una mesa de metales desgastados dejó una foto arrugada de la Tierra, un piano, una niña que reía con los ojos cerrados, y la dejó allí porque la promesa también necesitaba objetos que la sostuvieran. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flota imperial llegó con voces de comandos encapsulados y armamentos que comían atmósferas. La campaña de conquista era precisa y sin compasión, y pronto la plataforma humana sintió el peso de las ruedas imposibles del avance. La comandante no actuó como un héroe de historias, actuó como quien sabe que cada decisión marcará la diferencia entre entierro y memoria.
Ordenó evacuaciones parciales, desvíos de energía, y una defensa que se basaba en astucia y voluntad más que en recursos. A su lado, la alienígena observaba la actividad y regresaba a los bocados que la comandante le ofrecía. Había algo en ese intercambio que se volvía un lenguaje propio, no palabras, sino promesas de cuidado. La alienígena respondió con una de sus propias invocaciones, un pulso leve de bioluminiscencia, cuando la comandante tocó, sin decirlo, la cicatriz en su mano derecha. La energía de la campiña se orientó hacia lo necesario, colocar trampas en los corredores de roca, usar reflectores para cegar sensores, enviar pequeños grupos a sabotear naves auxiliares. Las acciones cobraron peso por el sacrificio. Una joven ingeniera perdió la voz cuando su estación explotó intentando desviar una ráfaga enemiga. Se vio a otro tripulante, un padre, mirar una grabación de su hija jugando con bloques de madera, cerró los ojos y dejó que la memoria lo fortaleciera. La alienígena, mientras tanto, comenzó a mostrar efectos secundarios en su especie, una sincronía bioquímica que se extendió por sus redes subterráneas. Donde antes había una calma heredada, ahora hubo señales de inquietud que cruzaron el suelo como corrientes. Los científicos humanos, analizando, descubrieron que el sabor humano activaba receptores que lanzaban pulsos de comunicación entre individuos. Era como si la comida fuera una chispa que encendía una fogata dormida. Esa fogata no era destructiva por sí misma, era transformadora. Y la comandante se dio cuenta de algo que la hizo tensar los dedos: si la especie podía activarse mediante estímulos, entonces el imperio, que se medía en poderío y en frialdad, no había contado con esa variable. Los atacantes avanzaron con maquinaria que descuartizaba suelo y vida. Los humanos resistieron con lo limitado que tenían, y pagaron con pérdidas que se sintieron en el alma. La bandera de una colonia cercana ardió en la distancia, y el olor del humo llegó como una advertencia que la comandante reconoció como propio. Un piano solitario, enterrado en una casa destruida, continuó sonando por un tiempo en cintas que alguien había salvado, una nota suelta, larga, que pareció decir que incluso en la derrota había memoria. Los humanos no rezan. Actúan. En un momento de desesperación, la comandante decidió usar lo que la alienígena había desatado, una alianza improbable entre ciencia, alimento y coraje. Prepararon un plan arriesgado que requería que la alienígena probara, públicamente, una ración potenciada de sabores humanos que la tripulación llevaba generando durante días, memorias encapsuladas en aroma y textura. Con la esperanza de provocar una reacción que alterara la ecología local en favor de los defensores. Era un gambito que ponía en juego a la especie misma. Para realizarlo hubo murmullos de protesta, hubo quien dijo que manipulaciones así eran peligrosas. La comandante respondió con la imagen de su hijo perdido cantando en una transmisión: su voz era suficiente. Decidió. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noche de la maniobra, la flota imperial había desplegado rayos que horadaban la roca y redes que aspiraban la humedad. La comandante organizó a sus mejores, todas mujeres, soldadas y científicas, con rostros endurecidos por la pérdida y la determinación. Subieron en vehículos improvisados hacia un acantilado que dominaba la planicie del contacto. La alienígena fue colocada en el centro de un círculo de tecnología humana y natural, con el fruto intensificado, con aromas que traían atrás, la leche, el pan, una música que alguien había guardado en frecuencias. Era una ceremonia de ciencia. Nadie pronunció juramentos, todos los juramentos que importaban ya estaban hechos, flotando en la memoria de cada uno. Al probar la ración, la alienígena cerró los ojos. No hubo éxtasis melodramático, hubo un proceso interno que empezó lento y que aceleró en olas. Sus membranas brillaron como auroras y la tierra respondió. Microbios que antes eran silenciosos comenzaron a exhalar gases que cambiaron la refracción del aire, las raíces alrededor vibraron y liberaron esporas que se pegaron a las armaduras de los invasores. El efecto fue profundo y no inmediato, no mató a nadie en segundos, pero produjo un fenómeno que el imperio no había previsto.
Los sistemas de las naves, calibrados para límpidos escenarios bélicos, empezaron a sufrir interferencias por la biología alterada. Sensores fueron engañados por señales que se parecían a recuerdos humanos y no pudieron distinguir entre hostilidad y evocación. Los atacantes perdieron sin saberlo la certeza de su éxito. La comandante aprovechó la duda. Dirigió asaltos quirúrgicos, explosiones destinadas a las baterías de soporte y emboscadas en pasadizos que ahora no eran tan fríos. Las mujeres lucharon con el fervor de quienes sostienen una promesa. Ante la confusión, hubo heroísmo y también sacrificio. Una de las científicas se mantuvo en la consola para reprogramar un detonador mientras la estructura caía. En su pecho ardía la imagen de un piano. La última memoria de su madre. Ella no hablaba, su silencio pesó como una losa y luego se evaporó en fuego. La alienígena emitió un último pulso profundo que vio cómo se armonizaban ecos de aquello que había probado, el perfume de la tierra, la risa de un niño guardada en una canción, el hierro de una bandera que se había quemado. Aquella mezcla no fue erótica. Fue un despertar de identidad, un reconocimiento de fragilidad y voluntad que contagió a otros miembros de su especie. Donde la biología humana encontró eco en los nuevos receptores, surgió cooperación. Donde el imperio esperaba sumisión, encontró reciprocidad que desordenó sus cálculos. La maniobra terminó en un crescendo. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando el humo se disipó y las luces enemigas parpadearon como luciérnagas derrotadas, la comandante se quedó de pie con las manos sucias y los ojos brillantes. La alienígena a su lado respiraba con la lentitud de quien ha cambiado por dentro. Había dolor, había piernas rotas y cuerpos que ya no cantarían. Pero en los pedazos, la vida se aferraba. El universo contuvo el aliento. El silencio se convirtió en algo nuevo entre las estrellas. Las semanas posteriores fueron de reconstrucción silenciosa y de duelo que ardía en los lugares que nadie quería nombrar. La comandante caminó por los escombros y recogió trozos, una tecla de piano, una bota quemada, la fotografía de una familia tornada por el humo. En cada objeto encontró la razón para seguir. La alienígena se presentó como una presencia paciente que ayudaba a las plantas a brotar en su propio ritmo, usando aquello que había desatado para sanar en vez de destruir. Se construyeron memoriales sencillos, una placa donde estaban los nombres de los caídos, un pedestal para la fotografía que la comandante ponía cada noche. Hubo momentos de dolor que no se cerraron. Un hombre que había perdido a su hermana se sentó frente a una radio y dejó que la voz de un niño que había muerto en otra batalla sonara otra vez, y esa voz se convirtió en un hilo que juntó a los sobrevivientes. La comandante, en la noche, tocó la tecla rota del piano que alguien había recuperado y escuchó una nota quebrada que le devolvió la memoria de un hogar que ya no guió los barcos de nadie. Recordó cómo su madre le dijo, de niña, que siempre protegiera a los demás. Esa promesa la acompañó mientras el imperio se replanteaba la ofensiva y el rumor de su derrota se extendía. La alianza entre la especie nativa y la humanidad no fue inmediata y no fue perfecta. Hubo heridas de ambos lados que tardaron en cerrarse. Pero también hubo un pacto delicado, no dominar, sino proteger, no sacar, sino compartir. La alienígena y la comandante intercambiaron, en silencio, gestos que eran promesas de futuro. No hubo palabras, bastó un gesto de mano sobre la tierra recién labrada. Los humanos contaron historias. Algunas eran leyendas en miniatura, la científica que se quedó en la consola, la radio con la voz del niño, la música rota del piano. Las historias calmaron como vendas. Se plantaron árboles con nombres, se reconstruyó una bandera con telas prestadas. El orgullo humano no fue de conquista, fue de supervivencia y de la decisión de recordar. Se enseñó a los hijos a mirar las estrellas con respeto, pero también con desconfianza hacia aquellos que querrían volver a colonizar con avaricia. El universo contuvo el aliento. El silencio no regresó jamás igual. En los meses que siguieron, otras naves del imperio pasaron y se detuvieron a observar, luego a marcharse con dudas.
El rumor de una especie despertando por medio del alimento humano se propagó por rutas que la diplomacia imperial no pudo cerrar. Leyendas caminaron por sistemas estelares, la historia de la comandante y su alianza, la del piano bajo la ceniza, la de la criatura que, al probar una ración, abrió una puerta que nadie había previsto. Las historias eran peligrosas, pero también eran una advertencia para un imperio que aún soñaba con su dominio. La comandante se alejó del primer puesto de mando y se sentó en una colina junto a la alienígena. Miraron juntas la nebulosa que se extendía como una mancha de óleo en el cielo. No dijeron nada. Aquel silencio era una palabra nueva, una palabra que contenía memoria, dolor y la semilla de un orgullo. La comandante metió la mano en su bolsillo y sacó la fotografía de la niña. La puso delante de la alienígena y luego, con el pulgar, limpió el polvo de su propia mejilla. En la quietud del mundo curando, un lazo se había formado, no un amor romántico, sino una promesa de defensa, una fidelidad entre especies que sabía que las razones para luchar eran también razones para proteger. Los humanos no rezan. Actúan. La música del piano se reconstruyó con dedos callosos y con manos pequeñas que aprendían. La bandera se coció con paciencia y con carne quemada que no olvidó. Y la especie, que había sido despertada por un bocado, enseñó a los humanos a leer nuevas formas de comunicación, pulsos de luz que decían gracias y canciones que eran mapas. La comandante, al final, entendió que la victoria no era dominar al otro, sino reconocerse obligado por la memoria. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito que no pedía guerra, pedía memoria. En la última noche antes de que la nave oficial regresara a otros cielos, la comandante miró el horizonte donde quedaban los restos de la flota imperial y pensó en su pueblo, en las voces que aún vivían en las transmisiones. En el niño que tarareaba, en la científica que se quedó, en la chica que había perdido su voz. Cada sacrificio tenía nombre, cada nombre era una cuerda que les ataba a la responsabilidad de contar la verdad. La alienígena se acercó y, con un movimiento lento, dejó en las manos de la comandante un pequeño fruto curado que habían preparado juntas. Era un símbolo. La comandante lo aceptó como quien recibe un juramento. No hubo promesas sonoras, las promesas importantes no necesitan ruido. La humanidad partió con cicatrices y con historia. El imperio guardó sus mapas y los revisó con inquietud. Y en la memoria de quienes lucharon, la sencilla lección quedó clara, que la fuerza sin entendimiento puede quebrar, pero la fuerza con cuidado puede despertar belleza y resistencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento.